agradezco, hermanas, esta bendición que pueden ustedes alabar al Señor de esta manera especial. Vamos a empezar yo le llamo predicación estudio, porque aprendemos también, mis hermanos. Y este día lo hemos titulado Dios tiene mucho más para ti. Amén, aleluya, aleluya. Créanlo, hermanos. Amén, amén. Y vamos a ir a Primera de Reyes. Primera de Reyes 2:1. Cuando lo tengan todos, digan amén. 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 Voy a leer del 1 al 3, los primeros 3 versículos del capítulo 2. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera en que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Amén. Aleluya, Gracias, Señor, aleluya. por esta noche maravillosa, Señor. Te agradecemos, Señor, con todo nuestro corazón esta oportunidad, Padre, de poder llevar esta palabra tuya, Señor. Yo te pido que seas tú tomando el control de este culto, Señor. Que seas tú, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú hablando a través de estos labios, Señor. Que sea todo para tu honra y para tu gloria, Señor. Que tu nombre sea, Señor, glorificado en todo momento. Que tu nombre sea exaltado en este culto, Señor. Oh, mi Señor, todo lo hacemos para ti y por ti, Señor. Gracias te doy, Señor, por esa oportunidad. Te pido que seas tú, Señor, abriendo nuestros oídos, Señor, espirituales. Que seas tú abriendo nuestros ojos, Señor, para que podamos ver esa bendición que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a cada uno de los que pudieron llegar y a los que aún no han podido llegar, Señor. Bendícelos también, Señor. Sé tú, Señor, con nosotros y quién contra nosotros, Padre. Que esta noche sea maravillosa, Señor. Que salgamos diferentes de este lugar, Señor. Ayúdanos, Señor, para que eso suceda. En el nombre de Jesús te lo pido. Aleluya, aleluya. Amén. Amén, amén, amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Esta palabra que acabamos de leer es cuando David ya iba a morir, ¿verdad? Como lo acabamos de leer, le manda a llamar, me imagino, a Salomón, su hijo, porque lo había él designado de esa manera, que él fuera el siguiente rey de este pueblo. Entonces él le habla para decirle qué hacer. Y quiero entrar en la palabra de Dios de esta manera. ¿Quién no quiere cosas buenas en su vida? Amén. ¿Quién no quiere tener una vida llena de bendiciones? ¿Quién no quiere tener una familia unida? ¿Quién no quiere vivir una larga vida? ¿Quién no quiere disfrutar plenamente de esta vida terrenal? ¿Quién no quiere ser próspero en su diario vivir? ¿Quién no quiere tener una vida saludable y abundante? Claro, hermanos, que todos, pero entonces, ¿por qué no lo logramos? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué pasamos por dificultades? ¿Por qué nos lleva estas cosas a veces a un extremo que nosotros a veces no entendemos por qué llegamos a esas cosas? ¿Por qué tenemos que vivir a veces una vida miserable, una vida vacía y hueca y sin sentido? Una vida de pobreza y necesidad, tanto económica como física, y llegamos hasta lo espiritual. Y nos viene a calar hasta el alma. ¿Por qué, mis hermanos? La palabra de Dios es sabia, hermano. La palabra de Dios tiene el mensaje para todos y cada uno de nosotros, para que no tengamos ese tipo de vida, sino que la que queremos, la que nosotros deseamos, una buena vida, una vida llena de bendiciones.
pero que no llevemos una vida llena de miseria. Y miseria no le estoy hablando de pobreza económica, sino miseria porque tenemos esa miseria de que no sabemos ni qué queremos, no sabemos a dónde vamos, no sabemos qué camino tomar. Entonces eso nos lleva a una pobreza espiritual y económica también, y físicamente también sufrimos. ¿Por qué? Porque nos enfermamos. Entonces vamos a ver, en la palabra de Dios dice en Proverbios 4:5, nos dice que adquirimos sabiduría. Dice, adquiere sabiduría. Los voy a esperar, hermanos, Proverbios 4:5 hasta el 7. Dentro de esta predicación no se les olvide lo que David le dijo a Salomón en el versículo que leímos de Primera de Reyes. Ok, en los versículos primeros. Amén. Dice la palabra de Dios que dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Póngale unas subrayen ahí, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Qué te está diciendo? Que no solamente tengas posesiones materiales, sino que adquieras inteligencia. Aquí está una de las razones que no tenemos la vida que deseamos, por falta de sabiduría. ¿Qué nos han enseñado, mis hermanos? ¿Qué cuando nosotros crecimos en ese hogar, qué nos enseñaron primeramente? Nos enseñaron que teníamos que, ¿qué? ¿Nos enseñaron a buscar sabiduría? No. ¿Qué nos enseñaron? Lo primero que nos enseñaron en el hogar, que teníamos que trabajar. Eso es lo primero que nos enseñaron. Por eso tenemos ese tipo de vida, hermanos, porque venimos mal enseñados. Nos enseñaron desde el principio de una manera errónea. Nosotros nos enseñaron que teníamos que trabajar, que si queríamos una vida buena, que si queríamos vivir bien, que si queríamos estar saludables, comer saludables, que si queríamos hacer esto o aquello, tener posesiones, que si queríamos tener una casa, que si queríamos tener un carro, nos enseñaron que teníamos que trabajar. Es lo primero que nos enseñaron. Eso es lo que nos pusieron en nuestra mente. Pero nunca nuestros padres nos dijeron, tienes que adquirir sabiduría. Tienes que buscar la sabiduría. ¿Por qué? Porque a ellos igualmente que a nosotros, esto viene de generaciones, también sus padres les enseñaron que tenían que trabajar. Si querían tener una vida mejor, tenían que trabajar. Nunca nos enseñaron que teníamos que buscar la sabiduría y que teníamos que tener como propiedad la inteligencia. No nos enseñaron eso. Entonces crecimos ¿cómo? Crecimos con una información mal en nuestra mente. Crecimos con esa mala información. ¿Qué es lo que hicimos cuando tuvimos la capacidad de trabajar? Buscamos un trabajo. Nos fuimos a trabajar porque era la forma que nos dijeron que era lo correcto. Entonces, ¿qué nos pasó? Trabajamos 40 años desde los, vamos a decir, por ejemplo, yo empecé a los 9 años a trabajar. Tengo 51 años trabajando, 52 años trabajando. ¿Qué me ha beneficiado eso? ¿Qué me ha beneficiado? A lo mejor tengo una casa. A lo mejor tengo carros, a lo mejor tengo un poco de dinero en el banco, pero ¿qué me ha beneficiado? ¿Pero qué estoy terminando? ¿Estoy terminando qué? Enfermo. ¿Por qué? Porque trabajé, descuidé las cosas de Dios, no sabía nada de Dios, no sabía de las bendiciones de Dios. Yo solamente entendía que tenía que trabajar para yo poder tener lo que yo supuestamente quería. En cambio aquí cuando vamos a ver lo que pasó con ustedes, ven aquí en las cosas que esto debería de decirnos nuestro Padre cuando nosotros empezamos a tener conocimiento, cuando empezamos a tener
un poco de mente cuando empezamos a crecer. Lo que le dijo David a Salomón, ustedes escuchan ahí algo que le dijo, ya es mi tiempo, le está diciendo, de irse. ¿Le dijo acaso, ponte a trabajar duro? Le dijo, busca esto porque quiero que edifiques el templo que Dios quiere que edifiquemos. Ya están todas las cosas ahí. Ya el rey David tenía todo el material. Solamente le tocaba. Le dijo, ponte a trabajar duramente. No, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Le dijo, esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre. No le dijo, ponte a trabajar duro para que puedas llevar a cabo la encomienda de llevar a este pueblo y dirigirlo. Nunca le dijo eso. Vas a estar bien ocupado, Salomón. Ponte abusado. Ponte a trabajar duro. No vas a tener tiempo ni de dormir porque este pueblo es necio. Este pueblo es difícil de dirigir. No le dijo eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a nosotros nos enseñan de esa otra manera? Nosotros seguimos inculcando esto a nuestros hijos. Les enseñamos a trabajar, a nuestros nietos también y bisnietos. A veces cuando llegan, cuando estaba estudiando esto, me puse en ese lugar. Cuando llegan mis nietos y tengo tiempo que no los veo, y ya pienso que tengo tiempo que no los veo, ¿qué es mi pregunta? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué le estoy diciendo? ¿Qué va a trabajar? ¿Qué va a ser tu trabajo? O sea, fíjense cómo todo esto se viene de generación en generación. Vamos inculcando lo mismo, vamos enseñando lo mismo. Pero nunca le decimos, busca sabiduría, porque eso te va a llevar, y adquiere inteligencia, porque eso te va a llevar a un lugar diferente. Y mucho menos le vamos a decir que adquiera sabiduría e inteligencia de la de Dios. A lo mejor le decimos que adquiera sabiduría del mundo, que es una sabiduría totalmente diferente. Pero nosotros seguimos con lo mismo. Debemos de cambiar ese tipo de pensamiento. Debemos de empezar a quitar esas... Son maldiciones, hermanos, que vienen de generación en generación. Vamos haciendo lo mismo que hicieron nuestros padres. Vamos llevando a lo mismo a todos. A nuestros hijos los llevamos, los que ya crecimos, los llevamos al mismo lugar que nosotros estamos. ¿Los llevamos a qué? A que buscaran trabajo. Porque sin trabajo vas a tener las cosas que necesitas. Y vas a buscar un buen trabajo, mejor que el mío, le decimos, para que vivas bien, para que no sufras las necesidades que yo sufrí. Y ahí está el hijo buscando un trabajo donde él pueda hacer un poco mejor que nosotros. Pero ¿dónde lo llevamos a lo mismo? La misma vida. 40 años, 50 años trabajando. ¿Para qué? Para supuestamente vivir bien. Pero ¿qué le dijo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que esforzarnos y ser hombres. ¿Pero para qué? Si soy hombre, dices tú. Y digo yo. Supuestamente nosotros hemos sido hombres porque mantuvimos el hogar. Dimos para el gasto. Llevamos lo que se necesitaba. En los tiempos antiguos, cuando todavía no nos convertíamos, lo que nos sobraba nos íbamos ¿a qué? A tomar, porque somos los hombres, somos hombres. Teníamos que divertirnos, teníamos derecho, porque ya habíamos cumplido con nuestra obligación. Pero ¿por qué le pide David que sea hombre, que se esfuerce y sea hombre? Y luego la siguiente, cuando continúa diciendo, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. No le dijo, ponte a trabajar duro para que te vaya bien. No, le dijo que guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en su camino. Esfuérzate y sé hombre. Guarda, ¿qué dice? Sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que prosperes. No le dijo que trabajara duro para que prosperara. No le dijo que se pusiera a trabajar duramente para que pudiera controlar ese pueblo y pudiera tener su régimen, prosperidad.
Entonces nosotros tenemos que ser ¿qué? Tenemos que esforzarnos y ser hombres, pero no esos hombres que éramos antes. Esos hombres que nosotros creíamos que eran hombres porque manteníamos el hogar, porque teníamos un hogar, una casa, un techo para nuestros hijos, los mandábamos a la escuela, pero ¿qué les enseñábamos? Que tenían que trabajar, que un día iba a llegar el tiempo en que tenían que trabajar. Tenemos que ser hombres. ¿Por qué dice que tenemos que ser hombres? Esforzarnos y ser hombres. Y después pone estas cosas que le dice el rey David para que vayamos por ese camino. De la fuerza de guardar los preceptos de Dios. Hay una cosa más, ahorita se los voy a decir. Para que prosperes en todo lo que hagas. Pero ¿por qué tenemos que esforzarnos y ser hombres? Ahorita vamos para allá. Para andar. Aquí el rey David no le preguntó a Salomón en qué vas a trabajar, cómo le vas a hacer después que quedes solo, en qué a qué vas a dedicarte. No, mis hermanos, David era un hombre con el corazón conforme a Dios, un hombre que sabía cómo humillarse en la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado, un hombre que tenía un conocimiento de Dios por las obras de Dios, no porque lo había visto cara a cara, un hombre que le daba toda la honra y la gloria a Dios, un hombre que no necesitó de estar frente a frente con Dios como Moisés y aún así creía y adoraba y glorificaba a Dios. Con solo ver las obras de Dios, él podía ver a Dios y conocerle. Este hombre le está dando el mejor consejo que puede uno darle a sus hijos, a su hijo Salomón. Porque dice en Salmos 66:1, por eso les digo que el rey David no tenía que estar en la presencia de Dios como lo estuvieron otros hombres que vieron cara a cara a Dios, como Moisés, que en el monte, sino que él creía por solamente ver las obras que Dios había hecho, las obras que nosotros vemos todos los días y que a veces todavía no creemos. Esa pequeña flor que usted se encuentra cuando va caminando, ahí está la grandeza de Dios, hermanos, ahí están las maravillas del Señor. Aquí dice en Salmo 66 cómo David miraba la presencia del Señor. Dice, ¿lo tienen, hermanos? Salmo 66. Aclamar a Dios con alegría toda la tierra, cantar la gloria de su nombre, poner gloria en su alabanza, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adora y canta a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hecho sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Aquí nos está demostrando cómo el rey David miraba la existencia de Dios. Muchos dicen, yo quisiera que el Señor se me apareciera para creer. No necesitas que se aparezca el Señor, solamente voltea a tu lado y mira las maravillas que están a tu lado. Esa es una prueba contundente de que hay un Dios todopoderoso que es el que rige todo este sistema en el que estamos viviendo. No se cae una sola cosa, no se mueve, el viento se mueve del norte a sur cuando el Señor lo desea, o del sur al norte como el Señor lo desea. Sí, mis hermanos, cuando observamos estas grandes maravillas que nos rodean, las estrellas, los árboles y las más pequeñas de las flores, debemos de decir, cuán asombrosas son las obras del Señor. Cuántas asombrosas son. Así como David, podemos llegar a conocer a Dios plenamente y aclamar con alegría, porque sin verlo cara a cara lo estamos sintiendo su presencia a través de sus obras, mis hermanos. Amén. Amén. Aleluya. Ahí en Primera de Reyes, cuando empezamos, David, como vemos, nunca le dijo, quiero que trabajes duro para que saques adelante tu reino. No, él solo le dijo unas cosas que para muchos quizás no tendrán sentido. Pero si usted es creyente, va a encontrar el gran mensaje de David, que no solo aplica a Salomón, sino a todo hijo de Dios. Él nos dice, esfuérzate y sé hombre, esfuérzate y sé hombre. Se los voy a repetir, esfuérzate y sé hombre. ¿Qué esperamos después de eso?
Esperaríamos cualquier otra cosa menos lo que David le pidió. Ejemplo, esperaríamos que le dijera: esfuérzate y sé hombre para que defiendas el reino en caso de un ataque del enemigo. O quizás esperabas que dijera: esfuérzate y sé hombre porque hay mucho trabajo que hacer, tienes que construir el templo. No, mi estimado hermano, mi amado hermano, no le dijo nada parecido, sino que su consejo fue diferente. Le dijo: esfuérzate y sé hombre. ¿Qué quería David entonces que Salomón se esforzara? Dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, y andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué se tenía que esforzar y ser hombre Salomón? ¿Para trabajar duro y levantar el grano y el trigo? No. ¿Para trabajar duro y levantar sus viviendas para él? ¿Para trabajar duro y fuerte para levantar el templo? ¿Para trabajar duro y así ser el rey más rico y acaudalado como nunca se había visto? Muchos dirán: ¿cómo debo de esforzarme y ser hombre para guardar los preceptos y mandamientos de Dios? ¿Cómo que debo de esforzarme y ser hombre para observar, o sea, obedecer sus decretos y testimonios de la manera que está escrita en su palabra? Pues sí, mis hermanos, aunque Jesucristo nuestro Señor nos dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, que traducido les diría yo que la dirección que Dios nos da es fácil de seguir. Sí, mis hermanos, el camino de nuestro Señor es fácil y ligero su carga. Entonces, ¿por qué por medio de David nos pide que nos esforcemos y seamos hombres? Mire, hermano, así es el yugo de Dios, es fácil y ligera su carga. Pero para poder lograrlo, tenemos que esforzarnos y ser hombres. Sí, mis hermanos, ser hombres se necesita para alejarse del pecado. Ser hombres se necesita esforzarnos para alejarnos del pecado. Para eso necesitamos esforzarnos y ser hombres, para alejarnos del pecado. Porque, como les digo, el yugo de Dios es fácil, es muy fácil seguir el camino del Señor, pero lo que necesitamos es alejarnos del pecado, dejar de una vez y para siempre todo aquello que nos aleja de Dios: la ira, la idolatría, la envidia, el egoísmo, la codicia, la avaricia, la inmoralidad sexual, o sea, el adulterio. Todo esto, Señor, el robo, las mentiras, el chisme, las maldiciones, todas esas cosas, mis hermanos, tenemos que esforzarnos y ser hombres para dejarlo. Por eso le está diciendo que sea hombre y se esfuerce, y luego le dice lo de qué tiene que hacer. No podemos nosotros seguir la dirección de Dios, ni sus preceptos, ni sus mandamientos, si nosotros no nos alejamos del pecado. Y para dejar el pecado, hermanos, necesitamos que esforzarnos y ser hombres. Ya no es como antes, que como nos íbamos por ahí, los que tomábamos, y nos echábamos unas cuantas bebidas alcohólicas y nos embandonábamos y nos creíamos más hombres. No, mis hermanos, no es así. No está hablando de ese tipo. Nosotros ahora tenemos que esforzarnos y ser hombres de una sola palabra, de una sola manera, y alejarnos de todas esas cosas que nos están alejando de Dios y que nos están alejando de la bendición de Dios. El trabajo nunca te va a dar la bendición que Dios te va a dar. Es totalmente diferente. Nos enseñaron a trabajar, nos enseñaron a ahorrar, a lo mejor a algunos. Nos enseñaron a cuidar tus cosas para que fueras próspero. Pero nunca, nunca el trabajo te va a llevar a las bendiciones que Dios te va a dar si tú caminas en su palabra, si tú caminas en obediencia, si tú caminas en esos mandamientos, en esos preceptos de nuestro Señor. Nunca el trabajo se va a comparar a la bendición que Dios te da. Y además no tienes que trabajar día y noche como en esos trabajos que trabajas. Porque el Señor, cuando tú dedicas tu vida al Señor, cuando tú empiezas a obedecer su palabra, cuando tú empiezas a hacer lo que el Señor te ordena, como dijo la hermana, cuando tú empiezas a ser obediente, las bendiciones empiezan a llegar, las oportunidades empiezan a llegar. No es porque tú das más diezmo ni más ofrenda, no, es porque tu dedicación, tu corazón, tu vida se la estás entregando al Señor. Empiezas a recibir mucho más de lo que tú recibes de tu trabajo, mucho más de lo que tú estás recibiendo a lo que nos enseñaron. Por eso ahora en adelante tenemos que enseñar a nuestros hijos ¿a qué? A buscar
las cosas de Dios. A nuestros nietos, los que ya no tuvimos la oportunidad de enseñarle a nuestros hijos, ahora tenemos que enseñarles, y aún hay tiempo de enseñarle a nuestros hijos, que ellos les enseñen a sus hijos buscar, ¿qué? La sabiduría y la inteligencia que viene de Dios, porque eso los va a llevar a un camino más fácil. Ya no va a ser que tiene que trabajar arduamente, horas largas, extremas jornadas, no, porque Dios lo va a bendecir cuando busque, ¿qué? Lo que este hombre le pidió a su hijo. ¿Qué le dijo? Que guardara los preceptos de Jehová, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera en que está escrito en este libro, hermanos. Tenemos que hacerlo como está escrito en este libro. Y como les digo, tenemos que esforzarnos y ser hombres para poder lograrlo, porque muchos estamos todavía, a lo mejor algunos todavía están enganchados en el pecado, todavía no se hacen hombres para dejar ese pecado y seguir las cosas de Dios, todavía no se esfuerzan y son hombres de verdad para poder dejar las cosas que los están deteniendo de las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Eso detiene la bendición, hermano, créalo o no. Cuando usted aún tiene ese pecado oculto, cuando usted aún está enganchado en esas cosas que usted piensa que no sabe cómo dejarlas, entonces es cuando tiene que ser hombre para dejarlas. Es cuando se tiene que ser hombre para dejarlas. Porque se lleva valentía, hermano, para decirle no al pecado. Especialmente cuando tienes 20 años haciendo lo mismo, se te ha hecho un hábito, se te ha hecho una forma de vida. Entonces es difícil. Entonces tienes que esforzarte y ser hombre, como le dijo David a su hijo. Y fíjense, después del consejo que le dio, al final de cuentas como quiera cayó Salomón. Estuvo mucho tiempo bien, pero se desvió. ¿Por qué? Se le olvidó lo que el rey David le había dicho en su lecho de muerte. Se le olvidó. Que no se nos olvide, hermanos, que tenemos que esforzarnos y ser hombres para retirarnos de esos pecados que nos están deteniendo la bendición. Tenemos que dejarlo de una vez y para siempre, todo aquello que nos aleja de Dios, hermanos. Toda esa idolatría, la envidia, el egoísmo, la codicia, todas esas cosas las necesitamos que dejar ir. El chisme, las maldiciones. Dice en su palabra, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea bueno para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Que nunca, mis hermanos, salga más palabra corrompida de nuestra boca. Ahora podemos ver por qué nos pide que nos esforcemos y seamos hombres. Amén, aleluya. Porque para dejar todo esto que hemos llevado por muchos años, el pecado, no importa cuál sea, vamos a tener que esforzarnos y ser hombres para poder retirarnos de cualquier cosa de las mencionadas que nos hace pecar delante de nuestro Señor. Y peca delante del Señor, hermano, no peca delante de mí, ni delante de su esposa, ni delante de sus hijos, ni delante de su mamá. Está pecando contra Dios, recuerden. Quizá de nosotros, los que pecamos o llegamos a pecar, nos podemos esconder, pero no de Dios. Él nos está mirando lo que estamos haciendo. Si aún te estás mintiendo, tienes 10 años en el ministerio, tienes 10 años en el reino de Dios, buscando en la palabra de Dios, tienes 10 años haciendo la iglesia, tienes 10 años convertido y aún mientes. ¿Estás aún luchando con la mentira? ¿Estás aún luchando contra la ira? ¿Aún sigues enojándote sin sentido, sin razón? ¿Aún estás luchando con la idolatría? ¿Todavía traes por ahí en tu cartera un santo, una oración? ¿Y cuántos aún siguen luchando contra el adulterio? ¿Cuántos aún luchan porque palabra corrompida no salga de su boca? Y así puedo seguir mencionando todas las cosas que nos impiden seguir el consejo de David. Sí, mis hermanos, si no es de David, es de Dios, porque saben que esa es la palabra Aleluya, de Dios, inspirada por Dios. Estos hombres que la escribieron fueron inspirados por Dios, es palabra de Dios. Y por eso te dice el Señor, esfuérzate y sé hombre. Para poder dejar todo esto necesitamos esforzarnos y ser hombres, mis hermanos.
Vamos a nuestro pasado, cuando ingeríamos bebidas alcohólicas, una vez les voy a decir más, las cuales nos hacían envalentarnos y creernos hombres, vociferábamos y hacíamos grandes proyectos. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Nadie nos podía reclamar nada porque en todo teníamos razón. Y todo esto sucedía en cada borrachera, era cada vez peor. Pero nosotros nos creíamos hombres valientes y muy esforzados, solo porque sosteníamos a nuestra familia con alimento y vivienda. Pero no pasábamos de solo decir voy a hacer esto, voy a hacer aquello, nunca hicimos nada. Eso se los pongo de ejemplo yo. Pues a hoy, mis hermanos, para que te esfuerces y seas hombre, no necesitas tomar bebidas alcohólicas, porque antes unos, como éramos tímidos, nos echábamos unas cuantas para poder hablar. Después nadie nos callaba, ¿verdad? Pero ahora, mis hermanos, no necesitas tomar bebidas alcohólicas. ¿Sabes qué es lo que necesitas solamente? ¿Qué les dijo el Señor en Juan 7:37? Eso es lo que necesitas, eso es lo que necesitamos para que podamos vencer ese pecado que te está deteniendo de las bendiciones de Dios. Eso es lo que necesitamos, lo que nos dice aquí en Juan, y no nos lo dice un profeta, no nos lo dice nuestro Señor Jesús directamente. Él se puso de pie, dice su palabra, y alzó la voz diciendo, ¿qué dijo el Señor? Si alguno lo tiene, levántese y léalo en voz alta, del 7:37 hasta el 39. Juan 7:37-39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Amén. Aleluya. Eso es lo que necesitamos ahora, no necesitamos alcohol. Y hasta nos lo pone en una fiesta, ¿por qué? Porque nos gustaba en las fiestas a tomárnoslas. ¿Qué dice? Estaba en la fiesta el Señor. ¿Y qué dijo? Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. De esa agua es de la que tenemos que beber, hermanos. De esa agua para que salgan ríos de agua viva de nosotros. ¿Y qué significado tiene esta agua? Es la llenura del Espíritu Amén, Santo. aleluya. Eso es lo que necesitamos solamente, que llenarnos del Espíritu del Señor para poder, Amén. ¿qué? Esforzarnos y ser hombres para dejar todo lo que nos está deteniendo de las bendiciones de Dios. Todas esas cosas que nosotros hacemos aún, que nosotros decimos así soy, así no puedo porque así soy. No es que eres así, es que así quieres ser, así quieres continuar siendo. El Señor te lo puede quitar cuando te esfuerces y seas hombre, cuando te esfuerces y que le pidas de beber esa agua, cuando te llene completamente de su Espíritu. Ya no va a ser de esa manera como dices que tú eres. Yo soy así. No eres así, así te hiciste por tu tiempo de vida que llevaste, por la influencia que recibiste, el hogar donde viviste, donde tú te criaste. Son influencias, pero no es el plan de Dios para tu vida. No es que seas así, no es que estés así. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que tengas grandes bendiciones, mucho más de las que recibes en tu trabajo. En tu trabajo recibes un cheque y quizás mañana busques un trabajo mejor, o quizás trabajes más horas, vas a recibir más, pero nunca vas a recibir como Dios, lo que Dios te da. Cuando tú camines en las cosas de Dios, seas obediente, recibas los mandamientos de la manera que tú seas un hacedor de su palabra, que tú seas un embajador de su palabra, que donde tú te presentes, las personas puedan ver a Cristo a través de tu rostro. Entonces vas a recibir mucho más que esos cheques, mucho más que esas cosas que recibes, mucho más de todo, mis hermanos, porque Dios es grande y es maravilloso. Él no quiere que estés 24 horas trabajando. Él no quiere que estés dando tu vida por un cheque.
Él no quiere eso, hermanos. Él quiere que nosotros le adoremos, que le glorifiquemos, que le honremos, que le demos la honra y la gloria en todo momento. Y las bendiciones van a venir solas, hermanos. Amén. Esta palabra que David le dijo a su hijo, ahorita continúo. Entonces, con este poder que el Espíritu Santo nos da, mis hermanos, porque ahí nos lo dijo que íbamos a recibir, vamos a tener el poder, porque recuerden que cuando recibamos el Espíritu Santo vamos a recibir poder, vamos a tener el poder y el valor para vencer toda acechanza del enemigo, y podremos entonces sí que cuando estemos llenos del Espíritu Santo, entonces ahora sí vamos a poder guardar los preceptos de Jehová, nuestro Dios, andar en sus caminos y observar sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley, aquí en este libro, para que prosperemos, mis hermanos, en todo lo que hagamos y en todo aquello que emprendamos, todo lo que usted emprenda, cuando usted empieza a obedecer las cosas de Dios, si usted emprende un negocio, si usted empieza algo, todo eso va a ser prosperado, hermanos. Amén. Amén. Aleluya. Ser hombre esforzado y valiente no es el tener un trabajo y sostener a nuestra familia y darle una educación a nuestros hijos. Esto es parte. Ser hombre es enseñar que no solo la educación secular y el trabajo los llevará al éxito. Tenemos que ser hombres como David, conocedores de Dios y sus propósitos. Pero tenemos que creer primero, mis hermanos, nosotros, que el éxito en esta vida y todo lo que deseamos no viene de lo que nos han inculcado, o sea, de trabajar y trabajar, sino que todo esto viene del único que te puede dar más de lo que el mundo te ofrece por tu trabajo. El mundo te ofrece dos maneras de obtener riquezas materiales. Una es trabajar, trabajar y trabajar largas horas, y la otra es robar, transear, o sea, ir con los que están en la mentira. También ahí te puede ir bien. Dios te ofrece mucho más que eso. Dios te ofrece mucho más porque eres un Dios de más. Amén. Amén. Con solo que buscar primero el reino de Dios, dice, y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Lo mismo que le dijo David, no sé si lo pueden relacionar, lo que le dijo David a Salomón, es lo mismo que nos dice la palabra de Dios en Mateo 6:13, la que acabamos de leer. Es lo mismo, nomás que está en diferentes palabras. ¿Qué le dijo David a su hijo? Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, anda en sus caminos y observa sus estatutos y mandamientos. ¿Y qué le dice? Que si hace eso le va a ir bien, ¿verdad? Es lo mismo que nos dijo Jesús, pero nos lo dijo más simple. Nos lo dijo, ¿qué nos dijo? ¿Ya lo encontraron? Mateo 6:33. Ah, sí, 13. Buscar primeramente el reino de Dios, dice. Más buscar primeramente el reino de Dios, Su justicia. y todas esas cosas serán añadidas. Nos lo dijo Jesús de la misma manera que se lo dijo a David, a su hijo, pero más que aquí nos lo está diciendo en una forma más simple, para que lo entendamos. ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos que buscar el reino de Dios. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Buscar ser obedientes, buscar sus preceptos, buscar sus mandamientos y obedecerlos. Es lo mismo, hermanos, lo que les dijo David a su hijo. Lo más que nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo de una forma sencilla, simple. Amén. Solamente tenemos que buscar eso, hermanos, el reino de Dios. Solamente tenemos que ser obedientes y nos va a ir bien. No tenemos que trabajar arduamente, ¿no? Que ya quitemos eso de nuestra mente. Lo que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, que tenemos que buscar un trabajo, tenemos que buscar las cosas de Dios. Dios tiene mucho más de lo que el mundo tiene para ti. Puedes trabajar toda tu vida y puedes morir en pobreza y enfermo, acabado, destrozado tu cuerpo. ¿Por qué? Porque diste todo para recibir ese cheque. Aquí con el Señor vas a llegar con una vida plena. Si te entregas completamente a Él, Amén. vas a llegar con una vida Amén. plena al día de los finales de tu vida. Vas a llegar gozoso, vas a llegar tranquilo, vas a llegar alabando al Señor. Yo no creo que alguien va a llegar alabando su fábrica donde lo explotaron, donde le quitaron su vida, su cuerpo, su físico.
No creo que nadie va a llegar alabando cuando esté en el lecho de muerte. Pero en cambio, si nos dedicamos al Señor, yo les aseguro que van a llegar a su lecho de muerte alabando a Dios, Aleluya. agradeciendo a Dios. Aleluya. Porque el Cristo Dios vive. que nosotros Gracias, servimos es un Jesús. Dios grande y poderoso, Gracias, el cual Rey. nos da Mi mucho alma te más alaba, de lo que Padre. el mundo te da. Gracias, El mundo te da Rey. ese cheque, te da eso, pero te explota, te tiene amarrado. Es como el faraón cuando los tenía, ¿qué? Esclavizados. Ese trabajo no te deja ir a alabar al Señor porque tienes que ir a trabajar, no te deja ir. ¿Qué le decían los israelitas, los judíos? Le decían, déjanos ir a adorar al Señor. No, no pueden ir, tienen que hacer más ladrillos. Igualmente el mundo te hace, tienes que trabajar más horas, no puedes ir a la conferencia porque tienes que trabajar más, no puedes ir a la iglesia porque tienes que trabajar más. Esto se tiene que entregar mañana, no puedes ir. Ese es el faraón moderno. Ese es el faraón moderno. Te detiene a que vayas a adorar a Dios. No te deja que vayas a adorar a Dios. ¿Por qué? Cuando usted se dé cuenta que cuando usted empieza a asistir a las reuniones, y les digo, yo no soy una persona que diga que quiero reuniones todos los días. Solamente yo creo que con 2 veces que vayamos a la semana a estudiar las cosas de Dios es más que suficiente, más lo que usted se dedique en su casa. Yo no los quiero tener en 4 paredes, yo los quiero afuera, testificando de Dios, llevando la palabra de Dios. Aleluya. Pero tienen que venir para aprender de Dios. Tenemos que aprender de Dios, tenemos que saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que vamos a decir. Entonces, les digo, es un engaño del mundo en el que hemos caído, porque desde pequeños nos inculcaron eso, el trabajo. Tenemos que trabajar. Y el que no le gustaba trabajar tenía que transar. Vámonos con los narcos, vámonos a pasar gente por el río, los que vivíamos cerca del río. Vamos a hacer algo, ¿verdad? Pero teníamos que hacer algo para si queríamos algo en nuestra vida, si queríamos prosperar en nuestra vida. Tanto había 2 maneras, hay 2 caminos siempre, también en el secular. O lo haces de una manera trabajando honestamente, o lo haces de la otra manera. Pero esa es una gran mentira, hermanos, que viene por generación, por generación, por generación. Vamos a enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, los que tengamos, vamos a enseñarles esto que Salomón, que el rey David le dijo a Salomón. Vamos a enseñarles que si ellos empiezan a buscar las cosas de Dios, van a recibir bendiciones mucho más grandes que las que el mundo les va a dar. Amén. Amén. Dios nos ama, mis hermanos. Vamos a guardar esos mandamientos, esos preceptos de Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, mis hermanos, sus decretos. Tenemos que esforzarnos y ser hombres. Dios nos ama de una manera maravillosa. Él está con nosotros, mis hermanos. Tenemos que esforzarnos y ser hombres para rechazar las enseñanzas de generación tras generación de que debemos prepararnos para trabajar y trabajar y trabajar, para así ser personas de éxito. Gran mentira. Debemos de esforzarnos y ser hombres para cambiar todo esto que nos enseñaron nuestros antepasados y oír la palabra de Dios y adquirir sabiduría e inteligencia, pero de la que Dios nos da, no la del mundo, para que podamos ser hombres esforzados y cambiar las tradiciones que nos enseñaron por la voluntad de Dios. Él lo único que nos pide es que guardemos sus preceptos, sus mandamientos, Aleluya. sus caminos, que andemos en sus caminos, que sigamos adelante, que busquemos su reino y que todo lo demás será añadido. Dios nos ama, mis hermanos. Busca su camino y camina en su palabra. Él hará como lo dice en Salmo 37:4. Amén. Amén. De esa manera, hermanos, yo les digo esta noche que cambiemos nuestro pensamiento. Aleluya. El trabajo no te va a llevar más que al lecho de muerte, y de igual manera vas a llegar sin poder alabar al Señor, vas a llegar amargado, vas a llegar todavía pensando, ¿quién se va a quedar con el dinero que dejé en el banco? ¿Quién se va a quedar? ¿Qué irán a hacer con él? Todavía cuando estés en el lecho de muerte. En lugar de estar alabando a Dios, vas a estar pensando, ¿quién se va a quedar? Es algo que ya no vas a poder tener control de nada. Pero sí puedes tener control
de alabar a Dios, de glorificar a Dios y saber que hay un Dios en el cual tú confías y en el cual vas a ese camino hacia Él. Salmo 37:4, deleítate en el Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Aleluya. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Él exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como mediodía. Aleluya. Calla delante del Señor y espera en Él. Amén. Hermanos, a veces tenemos que callar y esperar en el Señor. Pero confíen en el Señor, caminen en el Señor, caminen en su palabra, caminen en obediencia. Yo se los puedo asegurar, hermanos, se los puedo asegurar porque muchas veces nos ha pasado a nosotros, a mi esposa, a mí, cuando nosotros estamos caminando con el Señor, cuando nosotros seguimos glorificando al Señor, siempre viene bendiciones, siempre viene una bendición tras otra. Va a haber problemas, no se los niego, pero siempre van a venir grandes. Cuando un pequeño problema, por eso dice su palabra, a veces pasamos por un pequeño problema, pero luego viene un gran gozo. Después viene un gran gozo, tenemos que darnos cuenta. A veces estamos pasando por dificultad, pero cuando pasa esa dificultad viene un gran gozo en el Señor. Amén. Y yo se los puedo testificar que es así, de esa manera, por eso la palabra del Señor está ahí. Así es que vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a esforzarnos y a ser hombres. ¿Para qué? Para poder dejar lo que nos está estorbando, para que podamos recibir las grandes y maravillosas cosas que el Señor tiene, que son mucho más grandes que las que el mundo te da. Amén.